¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar cómo hago el nido para mis gecos leopardo. Así que, comencemos. Bueno, lo primero que voy a necesitar para hacerles el nido a los gecos es un topper. Yo voy a utilizar un toppercito como este. Bueno, no como este, voy a utilizar este topper. He visto que utilizan unos cuadrados o de distintas formas. A mí me pareció pues como más adecuado uno así rectangular. Pero pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Lo que le tenemos que hacer a este topper es un orificio para que pues pueda entrar la hembra, ¿no? He visto que hay personas que les hacen el orificio por aquí para que puedan entrar o digamos en esta parte del topper, ¿no? Ya sea acá o en cualquiera de los lados, y otras personas que lo hacen en la tapa. Yo considero que es mejor hacerlo en la tapa para que por ahí entre. Entonces pues así lo voy a hacer yo. Como la verdad es que es la primera vez que hago esto, no he hecho ningún otro nido. Ahorita vamos a ver si aprendemos juntos a hacerlo. Y pues si les soy sincero, no soy yo muy bueno para las manualidades, ¿no? ¿Seguro? Digo, hay otro tipo de manualidades que no vienen al caso para las que sí soy bueno. Presumido. Pero pues para estas que son un poco más productivas, como que no. Entonces pues yo lo voy a intentar. Y creo que el punto de esto es intentar hacer las cosas, no tener miedo. Es sin miedo al éxito, papi. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que echa a perder un topper y ya compraremos otro. Claro, el rico siempre humillando al pobre. Pero no, yo confío en que sí nos va a salir bien. Y es más, digo, yo trato de que me salga como perfecto, ¿no? Yo le quiero hacer aquí un cuadrito y quiero que me salga perfecto. Pero pues, digo, he visto mucha gente que le hace nada más con un cúter o con un cautín o hasta con tijeras y así nada más pues a pulso. Y pues no les queda perfecto el orificio, pero pues da igual, o sea, sigue siendo funcional, no tiene que quedar hermoso. Yo trataré de que me quede lo mejor posible, pero pues digamos que como quede estará bien. Como les digo, yo trato de hacerlo así como que muy bien. Aquí no sé si se alcance a ver. Yo ya le hice aquí unas marquitas, aquí en lo que serían las esquinas del cuadradito, para tratar de hacerlo lo más derechito posible. Entonces pues eso nada más ayudándose con una regla. Bueno, yo lo hice con una escuadra. Pues ahí pueden hacer ustedes, medir de qué tamaño lo quieren y hacer como las marquitas para que ya pues ya les quede un poco mejor, ¿no? O tratar de que eso suceda. Y ahorita lo que yo voy a hacer es que ya teniendo las marquitas, digo, yo podría hacerle ya nada más con el cúter, tratar de irme derechito de marquita a marquita. Pero pues lo que voy a hacer primero es que con el taladro le voy a hacer en las marquitas, les voy a hacer un orificio pequeño para que cuando le dé con el cúter, pues digamos que tenga un tope, ¿no? Ya va a estar el hoyito y ahí va a topar y no me vaya yo a pasar a la hora de hacer el corte. Y pues eso. Entonces ahorita voy a proceder a hacerle los hoyitos con el taladro. Y inmediatamente después pues también me voy a apoyar con la misma escuadra que marqué, para tratar de irme derechito con el cúter y pues a ver cómo nos sale el cuadrito, ¿no? Entonces pues vamos a hacerlo y ahorita seguimos comentando, a ver si nos burlamos de cómo me quedó o me felicitan porque me quedó muy bien. Bueno, pues aquí ya tengo este taladro que es el que voy a usar con la broca más delgadita que tengo. Nada más les digo, es como para marcar bien la esquina del cuadrito y que no me pase a la hora de cortar con el cúter. Entonces pues vamos a
hacer los pequeños hoyitos. Bueno, pues ahí quedaron los 4 hoyitos. Me quedaron un poco más grandes de lo que yo esperaba. Pero pues da igual, ahí está marcadito como el cuadradito. Espero que esté más o menos derechito. Y pues ya, vamos ahora sí a cortar con el cúter. A ver qué tal nos queda el cuadradito. Bueno, pues ahí quedó. Batallé, la verdad no fue tan sencillo como yo lo imaginaba. Pero pues creo que ahí quedó, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? ¿Les parece aceptable? Yo digo que sí. Ahora nada más espero haberle atinado bien al tamaño para que pueda entrar bien a Gequita, si no luego ahí voy a tener que estar agrandando la puerta. Pero no, yo creo que sí está bien, ahí más o menos. Para hacer la primera vez y para ayudarme de un montón de herramientas, creo que no estuvo tan mal. Pero bueno, pues ahí está, amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Quedó bien o no? ¿O ustedes cómo lo hacen o cómo lo harían? Ahí déjenme en los comentarios para que todos nos ayudemos, ¿no? Si ustedes saben de una forma más sencilla de hacerlo, que no es que esto fuera ahorita muy complicado, digo, batallé ahí tantito y me puse nervioso porque, pues porque también estoy grabando y no quiero quedar como menso enfrente de todos ustedes. ¡Ya es tarde! Entonces, pero sí, ahí déjenmelo en los comentarios si creen que está bien hacerlo de esta manera o si ustedes me recomiendan alguna otra forma. Pero bueno, pues por lo pronto ya quedó. Ahí quedó estoy viendo que no vaya a tener así como le quede como filo o algo que se vaya a lastimar la Gequita, pero me parece que no, me parece que queda muy bien. No siento nada de filoso ni de rebabita, nada. Si acaso lo que quedó aquí como mordidito pues es donde dice los hoyitos. Tal vez debería de hacerlo sin los hoyitos. Para que quede mejor. Pero pues creo que por esta ocasión creo que está bien. Y pues ahora ya digamos que ya está lista la caja nido. Ahora la cuestión es qué le vamos a poner adentro, porque no lo vamos a dejar así nada más para que ahí se meta la Gequita. Pues no, hay que ponerle un sustrato para que ahí pueda poner ella sus huevitos. Entonces pues vamos a eso. Bueno, lo que yo voy a usar de sustrato es esto que se llama peat moss. Es una, yo la veo como tierra. Es como tierra, pero pues le llaman peat moss. La verdad no estoy seguro de qué contenga, pero esto se usa mucho pues para poner por ejemplo en terrarios bioactivos, o algunas personas lo utilizan también hasta para incubar huevos, pero pues también se utiliza para los nidos, ¿no? Y este es el que yo voy a utilizar. No es lo único que se utiliza para los nidos. Hay quien utiliza perlita, vermiculita, ese tipo de cosas que se usan para incubar también. Y la gente los usa también para las cajas nido. O incluso he visto que hay quien lo utiliza combinado peat moss con perlita, por ejemplo, ¿no? Y ya le ponen. Yo en este caso pues voy a utilizar únicamente peat moss, a ver cómo nos funciona. Tengo entendido que sirve mucho porque pues retiene mucho la humedad. Entonces pues yo compré esta
pues este paquetito de peat moss. Y pues vamos a proceder a echarle aquí a nuestro topper. El gecko leopardo, sus huevitos los entierra. Entonces, por eso le ponemos esto, porque él lo que va a hacer es escarbar. Va a escarbar en esta peat moss y va a enterrar sus huevitos. Porque, pues hasta donde tengo entendido, el gecko leopardo es, digamos, como lo que tenemos todos como más fresco de información, es como las tortugas, ¿no? Las tortugas marinas que entierran sus huevos en la arena y pues ya ahí los dejan, ¿no? Que se incuben con el propio calor que tenga la arena. Entonces me parece que eso es lo que hace el gecko leopardo. Entierra sus huevitos y ellos no es como que anden ahí cuidando los huevitos, sino que nada más ahí los dejan a que se incuben solitos enterrados. Entonces, obviamente aquí pues no sucede eso, ¿no? Nosotros los vamos, cuando nos demos cuenta de que nuestra hembrita puso huevos, los vamos a sacar y los vamos a llevar a incubar. Entonces, más o menos, la verdad les digo, es la primera vez que hago esto, entonces estoy calculando. Yo creo que le voy a poner un poquito más. Estoy haciendo hasta regadero aquí. Pero bueno, pues tal vez así está bien. Ok. Pues me parece que sí. Está bien así la cantidad, miren. Ahí yo estoy viendo por acá y ni lo estoy mostrando a la cámara. Pero más o menos así, un poquito menos tal vez de la mitad del topercito. Le puse y ahora lo que vamos a hacer es pues humedecer. Vamos a humedecer el sustrato. Aquí tengo mi pues, rociador. Hay que ponerle bastantita agua. Y también es la primera vez que yo utilizo peat moss. Pero he visto que como que no hay que engañarnos. ¿Por qué? Porque si vemos ahí, se ve que ya está muy, muy húmeda la tierra, ¿no? Y lo que pasa es que luego se humedece lo de arriba y como que a lo de abajo no le llega. Entonces lo que hay que hacer es pues darle una meneadita para que todo el sustrato se humedezca y no quede nada más húmedo en una parte y en otra no. Ok, entonces nada más que esto sí, pues como que sí se hace un atascaderito. A ver, espero no ensuciar tanto, si no pues ya me tocará limpiar. De modo, así es esto. Entonces pues sí, hay que ensuciarse con estas cosas. Miren, yo ahorita sentía hasta abajo, no sé si alcanzaron a ver, se sentía hasta como charquito de que había mucha agua, pero yo aquí sigo sintiendo el sustrato pues seco. Entonces vamos a echarle más agüita. Lo importante es que quede bien húmedo, pero pues no que quede encharcado, ¿verdad? Que el animalito entre y vea y pues sienta lo húmedo, pero pues no se meta, digamos como al lodo de plano, ¿no? Todo aguado, no. Esa no es la idea. Y esto pues se les pone a las hembras para que pongan sus huevitos. Es lo que hemos estado diciendo aquí y de hecho pues así
Así de eso trata el video, de que le estamos poniendo su nido pues a la hembra para que ponga sus huevos, es su nido. Pero este tipo de cajitas se le puede poner también a los machos. Yo he visto que la mayoría de la gente que yo he visto le pone únicamente a las hembras y únicamente pues con la finalidad de que sea un nido, de que ponga sus huevitos. Pero también se le puede poner a los machos, porque esto, aparte de ser, pues de fungir como nido, también puede servir como un simple escondite. Un escondite que se va a complementar con el otro escondite que ya le ponemos. El otro escondite que le ponemos siempre a los gecos, pues se lo ponemos sobre la placa térmica, para que ahí puedan estar escondidos y puedan estar calientitos. Este tipo de escondites como este se le pondría del lado opuesto, en el área más fría de su terrario, para que pues si tiene calor él pueda meterse aquí. Aquí va a estar húmedo y va a estar fresco. Entonces pues le sirve, ya tiene las dos opciones para que él decida en dónde estar, ¿no? Qué temperatura necesita. Entonces, pues yo considero que sería buena idea ponerle también a los machos para que tengan esa opción. Además, esto les va a servir mucho cuando van a mudar de piel, porque pues ellos mismos, los animalitos son muy listos, y cuando sepan que van a mudar y que necesitan más humedad, pues ellos van a ir y se van a meter aquí, y pues esta humedad les va a ayudar a que sus mudas pues sean completas, que no tenga nada de retención de muda ni ningún problema. Miren, ahí está ya quedando esto. Como verán, miren, al principio se me quedaba todo en la mano porque estaba todavía muy seco, pero ahorita ya pues ya hasta se me va limpiando la mano un poco. Solo que le voy a poner, yo creo, esta rociadita y ya va a quedar. Y pues es muy importante que consideremos, ¿verdad? Que no se nos olvide que pues la humedad se va perdiendo, y hay que estar revisando el topercito y el sustrato para ver cuando ya pues ya se vaya secando el pit moss, pues darle su rociadita para que siempre esté húmedo con una buena consistencia. Entonces pues miren, ahí va quedando ya, y se supone que no debe de escurrir. Miren, vamos a apretarlo, ahí sí, bueno, no sé si alcancen a ver, pero sí están cayendo como unas gotitas, unas cuantas gotitas están cayendo. Entonces quiere decir que tal vez me pasé ya un poquitito de humedad. Nada más le voy a dar una buena meneada para ver que esa agüita ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pero pues que le caiga a todo, ¿no? Y que si por ahí hay algo sequito, pues se humedezca y pues ya se balancee esta situación de que tal vez me pasé un poquito. Pero pues no me pasé tanto, porque miren, podemos hacer todo el sustrato para acá y no se ve que haya el charco abajo, ¿verdad? Y las gotitas que caían pues eran muy pocas. Entonces yo creo que así va a quedar bien. Así se lo voy a dejar. Voy a ver cómo funciona así, pero yo creo, porque les iba a decir, termino la idea, ¿verdad? Porque luego divago mucho. Vamos a ver cómo funciona así, sino para echarle más sustrato, más para que quede un poquito más lleno el topper, pero yo considero que así está bien. Nada más que ahorita ya se lo estaba compactando mucho, se los voy a dejar como más sueltito. Para que pueda ahí ella escarbar cuando guste. Ahorita sí, miren, bueno, ahí está. Yo creo que es suficiente para que pues también quepa, ¿no? Si le pongo más ya no va a caber.
Pero bueno, ahorita este nido o escondite húmedo, como lo quieran llamar. Bueno, este es nido, porque ahorita yo lo estoy haciendo para que mi gequita, que acabo de cruzar, que por cierto grabé videíto ahí de cuando la crucé, por si quieren verlo, lo voy a dejar en la descripción, para que lo vean el video, si es que no lo han visto. Entonces estoy esperando que esa hembrita pues que ponga huevitos, entonces yo lo estoy haciendo precisamente para eso, ¿no? Para que ponga sus huevitos ella. Y más adelantitos le voy a hacer a mis otros 3 ejemplares que tengo, les voy a hacer yo creo que su cajita, pero por lo pronto ahorita el que me urgía era pues es para ella, y pues quería mostrarles cómo lo hacía, ¿no? Para que pues aprendamos juntos. Yo aquí estoy aprendiendo a hacerlo y pues espero que les sirva a ustedes también, por si alguna vez tienen que hacerlo, o pues simplemente como información, ¿no? Para que vean cómo se hacen estas cosas con estos animalitos. Entonces pues ahí está, miren, ahorita ya lo voy a dejar así. Y pues esto, aquí le limpio tantito las orillas para que quede pues lo mejor posible. Y pues así como funciona esto es que pues ya le ponemos la tapita. Ponemos aquí su tapita. Ahora lo tengo que hacer con una mano porque esta la tengo sucia y no quiero ensuciar todo. Ahí está. Le ponemos su tapita. Bueno, ya ahorita le limpio bien su tapita y ya se lo vamos a poner en su topper. Ella se va a meter por aquí. Y ahí espero que quepa bien ustedes. Ay, me ando saliendo de la toma por andarlo viendo yo. Yo creo que sí cabe ahí ella. Y pues vamos a ver cómo funciona. Hay que hacer pruebas. Si se lo pongo y veo que es mucho, pues le quitaría sustrato. Si veo que le hace falta, pues le pondría más. Y si veo que el topper resulta ser muy pequeño o algo, pues habría que cambiarlo. Entonces pues eso ya lo iremos descubriendo. Y pues yo les iré comentando. Aunque no sea en este video, pues en otro video, en alguna actualización, ya les comentaré si funcionó, si no funcionó o cómo vamos, ¿verdad? Entonces ya tenemos esto, pero ahora la cuestión es de que en el toppercito en el que yo la tengo, pues no cabe, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ponerle ya un toppercito más grande. Así que ahorita les muestro, voy a lavarme esta mano, a limpiar por aquí y continuamos. Ya estoy de regreso. Miren, aquí traje tantito a esta muchachita para acá. Esta es pues nuestra hembrita que estamos esperando que ponga huevitos. Ahí la tengo. Normalmente yo no le dejo hay quien les pone a sus geckos calcio ahí en su platito para que coman cuando quieran. Normalmente yo no lo hago, únicamente les doy con su alimento. Pero pues en este caso, porque ella está en el proceso de formación de huevitos, pues así le puse ahí calcio para que ella pueda ingerir si así lo desea, ¿verdad? Entonces pues lo que les quería mostrar es esto, que ella está en este topper que es de los más pequeñitos. Y pues si se lo queremos poner aquí, no cabe así. Y si se lo ponemos así, pues ya ocupa todo el espacio y también ya no le queda nada de espacio a la pobrecilla, ¿no? Además, pues ya les toca a mis 4 ejemplares, ya les toca cambiar de topper. Se recomienda que cuando son crías se tengan en uno así más chiquito, porque pues ellos se sienten más confortables en uno pequeñito. Pero pues ya van creciendo y ya de juveniles, ya llegando a la adultez, hay que cambiarlos a uno más grande para que tengan un poco de más espacio. Y pues a mis gequitos ya les toca ese cambio. Nada más que me he tardado un poco porque ahorita estoy trabajando en
pues ampliar el espacio en el que los tengo, mejorar un poquito aquí las instalaciones para poder meter los toppers más grandes, ¿verdad? Pero pues en este momento vamos a tener que improvisar con esta pequeña, porque esta pequeña la necesitamos ya meter pues de inmediato a su nueva casa, para que quepa su escondite húmedo, que va a fungir de nido. Y pues ya nos urge ponérselo, así que pues ahorita nos vamos a acomodar como podamos. Y ya muy pronto espero ya tenerles un lugar en donde pueda poner los toppers más grandes y sin ningún problema, ¿verdad? Miren esta pequeñita, sí se ve ya un poquito gordita. Y déjenme ver, aquí va a estar complicado enseñarles, pero vamos a intentar, porque ella se pone muy nerviosita. A ver si se ve ahí que, ay, tranquila, que ya está formando sus huevitos. Sí se ve que va a poner, se ve que está formando los huevitos. Ya otra cosa será saber si son fértiles o no, pero de que los va a poner yo creo que sí. Ahorita no se alcanza a ver ahí. Espero ponerles por aquí algún videito o alguna foto para que lo aprecien mejor, porque ahorita tampoco quiero molestarla tanto. Y ahorita la cámara la tengo como en una posición difícil para poderlo ver bien. Entonces, pues bueno, vamos a dejar esta pequeñita. Quería nada más mostrarles eso. Y ahí tenemos una poposita, miren, ahorita le voy a limpiar. Bueno, más bien la voy a cambiar de su topper y pues ya va a llegar al topper limpio. Ay Dios, se me anda moviendo la cámara. Entonces, lo que les voy a mostrar es a qué topper la voy a pasar, miren, para que alcancen a ver la diferencia. Este topper pues ya es más grande, ¿de acuerdo? En este la vamos a poner. Aquí ya van a caber sus dos escondites y pues le va a quedar todavía un poco de espacio, ¿verdad? No tanto, pero pues hay que recordar que esos animalitos pues no son mucho, no son de andar escalando, no son de andar caminando grandes distancias. A ellos les gusta estar en lugares pues pequeños, entonces pues esto funciona, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a adecuar este topper y vamos a cambiarla para acá. Bueno, aquí tengo este topper que es en donde la vamos a poner ahora. Y lo único que falta para que esté adecuado para ella es hacerle pues algunos hoyitos para que tenga respiración, ¿verdad? Normalmente yo le he hecho a todos mis toppers de todos mis animales, tanto de los gecos como de las pitones. Les he hecho hoyitos aquí con ayuda del mismo taladro. Aquí con una broca nada más ancha les hago hoyitos y con eso pueden respirar bien. La primera vez que lo hice para mis primeros ejemplares le hice hoyitos tanto de este lado como del otro lado, ¿verdad? Después por ahí escuché algún comentario de alguien en algún video, me parece, que decía no se les debe de hacer hoyitos de los dos lados, porque de un lado queremos que sea el lado frío y otro lado que sea el lado caliente. Entonces, si este lado queremos que se concentre el calor, porque acá vamos a poner la placa térmica, no tiene sentido hacerle orificios de este lado para que se escape el calor. Nada más hay que hacerle de este lado, que es el lado fresco, para que por aquí circule el aire ahí y pues esté fresco, ¿verdad? Y no se nos escape el calor del otro lado, lo cual se me hizo muy sensato. Y pues ya los últimos que he estado haciendo, que he estado agujerando, pues lo hago nada más de un lado, del lado frío, para que no se escape el calor del otro lado. Pero ahorita estaba yo pensando y se me ocurrió que le puedo hacer los hoyitos en la tapa. O sea, si le iba a hacer de este lado, pues en vez de hacerlos aquí, lo hago nada más en este lado
y me va a funcionar exactamente igual. Y es más fácil porque la tapa es más fácil de... Pues es un plástico más delgado, se puede hacer los hoyitos más fácil y no daño pues el topper, ¿no? Porque a veces al hacerle los hoyitos aquí me ha pasado que se cuartea. Entonces ahora lo voy a intentar hacer en la tapa y pues a ver cómo me funciona. Bueno, igual para avanzarle un poquito, a ver si alcanzan a ver. Aquí ya hice unas marquitas que medí igual. Y pues las hice con 2 centímetros de separación. Y pues ahorita con el taladro voy a hacer esos hoyitos para ver. Pues sí, para que ya podamos meter aquí a esta hembrita y no tenga ningún problema, pueda respirar adecuadamente. Entonces pues voy a proceder a hacerle los hoyitos. Aquí está ya el taladro con la broca más gruesa, esta así. Y pues vamos a proceder a hacer los hoyitos igual. Ni cuando los hacía acá lo marcaba, lo hacía como pues al tanteo. Aquí ya puse alguna marquita con el afán de que me salga un poco más derecho, pero pues igual lo mismo, ¿no? Si no me sale tan derecho, pues no pasa nada. Lo importante es que tenga los agujeritos para que el animalito pueda respirar. Así que pues vamos a hacer estos hoyitos. Pues ahí quedó, miren. Ahí quedaron esos 6 hoyitos. Yo creo que con eso es suficiente. Pero lo que voy a hacer es que los voy a hacer un poquito más grandes. Sirve que utilizo una herramienta que compré. Y pues vamos a ver si funciona. A ver cómo nos queda. Déjenles muestro. Miren, es una broca, le llaman broca escalonada. ¿Por qué? Pues porque tiene escaloncitos, ¿no? Tampoco se quebraron mucho la cabeza. Entonces, lo que va a hacer esto es que podemos ir expandiendo el orificio, en teoría, ¿verdad? Porque yo no lo he hecho. Lo podemos ir expandiendo al tamaño que queramos. Entonces, pues vamos a probar. Vamos a probar con el primer hoyito. A ver, pues a ver de qué tamaño lo podemos dejar. A ver si nos queda mejor. A ver. Bueno, miren, ahí lo hice 2 escaloncitos más grande. Tal vez así podría estar bien, o no sé si un poco más. No, yo creo que así está bien. 2 escaloncitos creo que es suficiente. Ya es como lo doble del tamaño de y con esto pues voy a tener buena respiración, así que pues voy a hacer de volada los otros 5 hoyitos más grandes. Pues ahí quedó, miren. Ahí quedaron ya todos los hoyitos un poquito más grandes para que tenga buena ventilación. Yo creo que así lo vamos a dejar. Entonces, pues ahí está. Vamos a acomodarle ahora todo adentro a esta pequeña. Y pues ahorita les muestro. Ya fui a lavar este topper para que todo esté bien limpio. Ahora que ya ella va a estar ahí. Y lavé la tapita también. Y nada más les quería comentar que al haberle hecho los hoyitos a con el taladro, normalmente siempre pues le hago los hoyitos de este lado y siempre te queda alguna rebaba del lado opuesto a donde le haces. Entonces, por si ustedes lo llegan a hacer así como yo, nada más hay que meterle, si le hiciste los hoyitos por este lado, lo volteas y le das con el taladro igual un lleguecito de para que la rebabita que quede aquí se cae con ese pasón que le das y ya queda perfecto sin nada de rebaba. Nada más eso les quería decir para que lo tengan en cuenta y no lo dejen así. Digo, lo podrían dejar con la rebabita, ¿verdad? Pero si son medios obsesivos como yo, que quieren que todo quede lo mejor posible, pues así es como se puede hacer fácilmente. Y bueno, pues ya
Lo único que queda es acomodarles aquí a esta muchachita. Ya tengo aquí también su papel de estraza cortado a esta medida. Le voy a poner, le voy a cambiar también su escondite. El que tenía era este, miren, este tamaño es el que ella tenía en el otro topper. Y ahorita le voy a poner este otro, para que pues pueda estar un poco más cómoda ahí adentro. Si es que ella se quiere estirar más, pues que pueda hacerlo más en este, ¿no? Entonces pues ya lo vamos a guardar para un futuro gequito pequeño que tengamos por ahí. Y pues lo vamos a poner ahí. Ahora sí pondríamos entonces su escondite húmedo nido. Ahí está. Y nada más faltaría su comedero que tenemos aquí, el cual no estoy seguro de dónde poner, pero por lo pronto lo vamos a dejar aquí. Vamos viendo, porque seguramente de aquí lo van a tirar, pero si no lo puedo poner acá, pero acá pues tendría que subirse al agua para comer, o si lo pongo al revés, pues al revés, no subirse como al ese para tomar agua. Entonces como que no, y eso con el afán de pues optimizar aquí el espacio, porque si no pues lo puedo poner también acá abajo, y pues ahí podría ser, nada sé. Ya por lo pronto lo voy a poner aquí arriba, a ver cómo funciona, y si no pues ya estaré haciendo cambios. Y pues ahí ya queda con un poquito más de espacio. Digo, si lo vemos así, digamos, pues nada más tiene este espacio, ¿no? Como para aquí. Pero consideremos que también se puede subir acá arriba o subirse acá arriba. Y que estos animalitos, les digo, por lo regular se la pasan dentro de su escondite. No es que anden caminando mucho ni nada. Entonces, pues parece ser que ahí le queda bien a esta muchachita. Y pues ya, lo único que queda es pasar a esa muchacha para acá. No sin antes acomodar esto que ya ando desacomodando. Ahí está más o menos. Creo que ahí está. Y pues ya vamos a pasar a esta muchachita a su nueva casa. A ver qué le parece. Esperemos que se sienta a gusto. Y vamos a ponerla aquí. Bueno, vamos a ponerla acá a ver si le interesa meterse a su nuevo escondite, ¿no? Y si no, pues ya en algún momento lo hará. Ah, miren, aquí vamos a averiguar rápidamente a ver si nos tira el comedero. Ahí, miren, no, ya a decir, ¿y ahora qué? Ahora un toy. Pues ahí se tendrá que acostumbrar a su nueva casita. Esperemos que se sienta más a gusto que en la otra, que pues sí ya le quedaba un poco justa de tamaño. Entonces pues ahí vamos a dejarla a esta muchachita que esté tranquila. Y pues ya en algún otro video les mostraré cómo va, cómo se ha sentido en su casa, y si se mete a su escondite húmedo o no, ya sea en otro video por aquí o por ahí les subo algún videito en Instagram, en Facebook, ahí para que me sigan también por allá, o en TikTok también estoy, para que le echen un vistazo por allá a mis redes sociales, que luego pues ando subiendo ahí otras cosillas que por acá no subo. Pero bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar este video, amigos. Pues espero que les sirva lo que hicimos aquí, para que en algún momento ustedes lo hagan. Digo, no lo tienen que hacer exactamente como yo lo hago, pero pues que vean, que les sirva de idea, ¿no? Para a ustedes vean cómo lo hice yo y digan, no, está bien menso, es mejor hacerlo así. Parece que leíste mi mente, es justo lo que estaba pensando. Pero ustedes ya tengan como una idea, y si dicen
este está bien menso, era mejor hacerlo así, pues ahí déjenmelo en los comentarios, no sean así, déjenme saber también cómo es más fácil para que no ande yo batallando. Bueno, amigos, pues ya vamos a tapar a esta muchacha y pues ahorita ya la voy a acomodar en su placa térmica, ¿verdad? Para que esté ya calientita y se vaya acostumbrando a su nueva casa. Muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño, lo que ustedes gusten, déjenmelo en el área de comentarios. Yo voy a estar leyendo todo y les voy a contestar lo antes posible. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video y pues no se les pase ninguno. De igual forma, los invito a que chequen mis redes sociales. Les voy a dejar el link de todas ellas en la descripción de este video para que pues sea fácil que las encuentren, no las tengan que andar buscando. Y pues ahí pueden ver las fotitos que ando subiendo. Si algo les gusta, por ahí pueden dejarle algún like, algún comentario, o pueden escribirme también por allá algún mensaje para que estemos en comunicación por todos lados. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.